Continuamos en Universidad Noticias. Hemos hablado mucho aquí en el noticiero desde que surgió la noticia del derrame de cianuro allí en Veladero, en la provincia de San Juan, por parte de la minera Barrick. Primero la noticia, la repercusión que hubo tanto en Mendoza, en San Juan y en Buenos Aires, el rol de la Universidad Nacional de Cuyo, e incluso la semana pasada pasábamos una nota sobre el análisis jurídico, las dos patas que hay de la justicia y cómo se está investigando este tema. Sebastián Casanello en Buenos Aires, la influencia de organizaciones nacionales y funcionarios nacionales sobre este hecho, y la justicia de San Juan, básicamente investigando y viendo a ver qué pasó sobre el hecho en concreto del derrame de cianuro allí en San Juan. Y hoy en día estamos con Graciela Cusinet, quien es diputada nacional del Libres del Sur, para saber más sobre este tema, la opinión de ella y también qué se discute en el Congreso de la Nación sobre el medio ambiente y en este caso concreto también sobre Veladero allí en San Juan. Graciela, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué discusión hay a nivel legislativo y tu opinión al respecto sobre el caso de Veladero? Ya a un tiempo de lo que ocurrió y también, bueno, repasábamos ahí en la introducción lo que era el análisis jurídico, ¿no? Que hay dos patas de la justicia investigando el mismo hecho. A nivel legislativo se está viendo la cuestión de la ley de glaciares, ¿cierto? Porque Veladero podría estar infringiendo la ley de glaciares en la medida en que esté instalada sobre un lugar, o sea, sobre un glaciar o sobre un periglaciar. La mayor parte de las investigaciones independientes lo sitúan en un ambiente glaciar y periglaciar. Por lo tanto, cuando estuvo el ministro de Medio Ambiente, el rabino Berman, le pregunté justamente sobre qué se iba a hacer, qué estaba pensando hacer el Estado con respecto a aplicar la ley de glaciares. Él dijo que todavía faltaba terminar el inventario y que estaban esperando esa finalización para empezar a actuar. Yo creo que estamos demorando demasiado porque, vuelvo a decir, la mayor parte de los estudios, todos los estudios están mostrando que Veladero está infringiendo la ley de glaciares. Hay una trama política seguramente detrás de esto que se puede interpretar como una trama de corrupción. ¿Es posible entender que hay corrupción atrás de esto? Sí, sin duda que sospechas hay, ¿verdad? Hay mucho dinero involucrado. Lo vimos, por ejemplo, cuando la minera San Jorge intentó establecerse en Uspallata, cómo había millones circulando. Logramos finalmente las asambleas del agua y todas las organizaciones ambientalistas frenar este proyecto que en realidad iba en contra de una ley provincial, que es la 7722, que impide el uso de sustancias contaminantes. Finalmente logramos que no estuviera San Jorge a través de audiencias públicas, a través de la movilización constante, pero tuvimos que nuevamente pedirle a la Universidad Nacional de Cuyo que en un estudio independiente mostrara que San Jorge era probablemente contaminante para los cursos de agua, que son justamente los cursos de agua mediante los cuales nosotros obtenemos el agua potable para la ciudad del Mendoza y el Gran Mendoza. Pero ahí vimos cómo justamente la enorme cantidad de dinero que circula alrededor de la minería compra voluntades políticas, jurídicas y también de los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación política a nivel nacional con respecto a este tema concreto de la provincia de Mendoza? Porque es cierto que la Corte en Mendoza ha determinado que la ley es constitucional, pero se ha presentado también un recurso a la Corte Suprema de la Nación y no sé si hay discusión a nivel político, a nivel nacional, porque a nosotros nos preocupa mucho, pero no sé a nivel nacional cuál es la postura. A nivel legislativo no hay discusión al respecto, así que este gobierno y el gobierno anterior demostraron ser proclives a facilitarle las cosas a las mineras, ¿no es cierto? Mucho más de lo que nosotros quisiéramos. La última medida política fue eliminar las retenciones a las mineras, ¿no es cierto? Claro. O sea que esto nos está hablando de que hay una concepción política de incentivar la minería contaminante en la Argentina. Es mucho lo que mueve la minería contaminante y
existe esta idea de que es un factor de progreso, que en realidad no lo es, porque si uno observa los lugares a donde las mineras están instaladas, sin la menor duda no ha habido un desarrollo social, justo, equitativo, con inclusión, de ninguna manera. Y en aquellos países donde hay una gran actividad minera, que el caso, por ejemplo, de Perú, sin embargo, los indicadores sociales y los indicadores de desigualdad social son muy importantes, ¿no? Entonces, de ninguna manera la minera garantiza desarrollo económico ni social. Lo que sí nos garantiza, sin duda, es contaminación. Graciela, me gustaría tu análisis sobre el actor de la sociedad en este tema de minería, ¿no? Nosotros pasábamos muchas declaraciones de productores allí, incluso también cuando tratábamos el tema de Veladero y el derrame del caso de un niño de 5 años que surgió a través de las redes sociales, lo tomaron los medios de comunicación, en donde se le encontró rastros de metales en la sangre. ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es tu opinión, tu análisis de cómo está viviendo estos Háchal y los pueblos aledaños, ¿no?, a estas mineras? Todos los pueblos aledaños, ya sea Háchal, Andalgalá, por ejemplo, en Catamarca, son pueblos que se han levantado en contra de las mineras y que están logrando impedir la instalación de las mineras, ¿no? En todo a lo largo de la cordillera de los Andes, estas pequeñas comunidades son el actor más importante a la hora de impedir la instalación de las grandes empresas mineras. Por otro lado, bueno, hay una corriente de opinión pública que favorece la prohibición de las sustancias contaminantes. Yo creo que este derrame en Veladero ha contribuido mucho a que tome estado público el peligro que implican las mineras, ¿no? A veces, justamente como estas son comunidades bastante aisladas, a veces no se conocen los daños que las mineras producen. Yo he estado en Chile, porque a veces se dice cómo en Chile convive la vitivinicultura y la minería. Pues no es cierto. En los lugares que están cercanos a las grandes empresas mineras, la actividad agrícola prácticamente ha desaparecido. Hay enfermedades, el agua no es potable. Lo que pasa es que son comunidades, vuelvo a decir, aisladas, comunidades pequeñas, a las cuales les es difícil hacer escuchar su voz, ¿no? Entonces, por ahí tiene que pasar un desastre ambiental como el de Veladero para que empiecen a ser escuchados. Claro. Sí. El tema de la minería, de la ley de glaciares, a nosotros nos es muy cercano por nuestra realidad concreta aquí en la provincia de Mendoza, pero imagino que habrá otros temas ambientales que también, estando desde el Congreso de la Nación, también interesa tratar. ¿Cuáles son estos otros temas que incluyen al medio ambiente? Tenemos dos grandes temas. Uno es el tema de la ley de bosques, de protección de bosques nativos, que no está siendo cumplida. Una ley que costó muchísimo que se sancionara y que finalmente se logró. Sin embargo, ahora vamos a presentar, junto con Victoria Donda y a petición de Greenpeace, una modificación de esta ley, porque esta ley establece multas para aquellos que desmontan. Sí. Sin embargo, primero, las multas no se aplican. Argentina es uno de los países que más desmonta en el mundo, a pesar de tener una ley que protege los bosques nativos. Y muchas veces los empresarios terratenientes prefieren desmontar, pagar la multa, que no es muy importante, y sembrar soja. Entonces, lo que queremos hacer es incorporar el desmonte como delito penal, lo cual ya entonces haría que el castigo para los que infringen la ley sea mucho más severo. Claro. ¿Cuáles son las provincias más afectadas? ¿Misiones? Salta, Santiago del Estero. Esas son las provincias, especialmente Salta. Te interrumpí y estabas continuando con la respuesta. Pero... Sí, el otro gravísimo problema medioambiental que tiene la Argentina es el tema de la contaminación por agrotóxicos, especialmente por glifosato. Hay una organización que se llama Médicos de Pueblos Fumigados que tienen estadísticas realmente alarmantes acerca del incremento de los casos de cáncer en estos pueblos que están cercanos a las zonas sojeras, las zonas maiceras donde se fumiga con glifosato. Yo he presentado una ley que prohíbe la fumigación aérea, porque el problema de la fumigación aérea es que es incontrolable. Hay vientos y puede llegar a zonas urbanas, a escuelas. Así que bueno, la ley está presentada. El tema es lograr que se apruebe. Realmente el tema medioambiental en la Argentina es gravísimo.
Muchos científicos hablan de que Argentina es un enorme laboratorio a cielo abierto, porque estamos aplicando agrotóxicos que en otros países del mundo están prohibidos y acá se aplican prácticamente sin ningún control. Graciela, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Por favor, hacemos una pausa, ya venimos.